resistencia antimicrobiana en fincas lecheras de los departamentos de Central, Cordillera y Paraguarí en el marco de un plan de vigilancia epidemiológica. Esto va dirigido a productores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Honran con su participación docentes, estudiantes e invitados especiales. A continuación, palabras de la profesora doctora Dora Elizabeth Núñez Gruner, decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Muy buenos días. Profesor doctor Miguel Torres Ñumbay, vicerrector y director del proyecto. Equipo técnico del proyecto, profesionales del área y productores invitados. Muy buenos días. Para la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, es una alegría y un bienestar de estar formando parte de este proyecto y apoyar en todo lo que fuera su curso. Este proyecto denominado Prevalencia de la Resistencia Antimicrobiana en Fincas Lecheras de los departamentos Central, Cordillera y Paraguarí en el marco de un plan de vigilancia epidemiológica. Es una gran satisfacción contar con estos profesionales de nuestra casa de estudios, quienes con esfuerzo, a pesar de las adversidades que estamos pasando en este momento a nivel mundial, para brindar material de calidad e información actualizada a través de este tipo de proyectos. Están enfocados en transmitir y actualizar conocimientos en el área. Agradezco el esfuerzo y el acompañamiento que están brindando a los docentes, a nuestra institución y a la universidad, y también a que sea esto de utilidad y enriquecimiento para todos los participantes. Muchas gracias. Asimismo, las palabras del profesor doctor Miguel Torres Ñumbay, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción y director del proyecto. Muy buenos días, ¿me escuchan? ¿Me ven? Bueno, señorita decana, profesora doctora Elizabeth Núñez, muchas gracias por su participación. También quiero agradecer la participación de nuestros panelistas, en este caso el profesor Neri Alonso, el doctor Oscar Valiente, la doctora Raquel Pedroso, como así también a los invitados especiales, entre ellos le tenemos a los señores productores, a quienes quiero agradecer por la prestancia de facilitarnos el acceso a sus respectivos establecimientos para la toma de muestras. También saludos cordiales a los colegas veterinarios, estudiantes y público en general. Bueno, este webinar que estamos desarrollando esta mañana forma parte de las 3 que pensamos desarrollar, en la cual se hará, digamos, la presentación de los resultados de la investigación que denominamos Prevalencia de la Resistencia Antimicrobiana en Fincas Lecheras de los departamentos Central, Cordillera y Paraguarí, en el marco de un plan de vigilancia epidemiológica. Este proyecto es financiado por los fondos concursables del CONACYT dentro del programa de Prociencia 1. Si nos fijamos un poco en el título del proyecto, se mencionan 3 departamentos. Bueno, cuando desarrollamos el proyecto, nosotros consideramos que estos 3 departamentos forman parte de lo que consideramos la cuenca lechera para
la provisión de tal producto en la zona más concentrada de la población del país. Entonces, por eso que habíamos considerado estos tres departamentos muy importantes para este tipo de estudio. En el mismo sentido, también, siguiendo con el título del proyecto, donde se menciona un plan de vigilancia sanitaria, lo denominamos así porque pensamos que estos resultados, que justamente vamos a estar presentando en un tercer webinar, en la que estarán convocadas las autoridades sanitarias de todos los sectores, y para que la resistencia antimicrobiana en los tambos tenga un nivel de estudio con característica de una vigilancia epidemiológica y se pueda contar con datos precisos del perfil de la resistencia en las cuencas lecheras. Como así también que esta investigación o investigaciones de esta naturaleza sean considerados como parte de lo que pregona la tripartita, digamos, de la OMS-OPS, junto con la FAO y la OIE, en la tan anhelada una sola salud, es decir, en donde la salud pública y la salud animal ya no se vean, digamos, en forma separada, sino que en un solo sentido. Y como así también que estos resultados sirvan para que entremos dentro de lo que se llama el Plan Nacional de Contención de la Resistencia Antimicrobiana. Entonces, con estas palabras, quiero agradecer nuevamente la participación de todos y éxitos para nuestros panelistas. Muchas gracias. A continuación, la profesora doctora Marta Lara estará siendo nuestra moderadora del día de hoy. Agradecemos a todos por su presencia en el nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Vamos a estar teniendo 3 presentaciones. La primera presentación va a estar a cargo del profesor doctor Neri Alonso Vera, quien es investigador principal del proyecto. Bueno, entonces les voy a dejar ya a cargo del profesor doctor Neri Alonso. Doctor, cuando quieras. Muy buenos días, cordiales saludos y gracias a todos los participantes que están. Y bueno, vamos a hacer la presentación del proyecto. El proyecto de investigación, la prevalencia de la resistencia antimicrobiana en fincas lecheras de los departamentos Central, Cordillera y Paraguarí en el marco del Plan de Vigilancia Epidemiológica, ¿verdad? Dentro del proyecto institucional a través del CONACYT, ¿verdad? El director del proyecto es el profesor doctor Miguel Torre Yumbay, vicerrector actual, y participé como parte del investigador principal. Tenemos un equipazo de trabajo constituido por los principales investigadores, ¿verdad? Que son el profesor doctor Miguel Torre Yumbay, quien les habla, Neri Alonso, la profesora doctora Raquel Pedroso, la profesora doctora Ruth Zárate. Y los investigadores en formación, la profesora doctora Luz Cardoso, la profesora doctora Marta Lara, la profesora doctora Mónica Báez y la doctora Dalila López. Asimismo tenemos a investigadores asociados, el profesor doctor Oscar Luis Valiente, la doctora Adriana González de Vicioso, el doctor Tomás Acosta, y como ayudante de investigación, la doctora Silvia Estavi de Caballero, la doctora Cristina Torres. Es importante destacar también que hubo una muy buena participación de los tesistas, estudiantes del último año de
la carrera de ciencia veterinaria, ya sea de medicina veterinaria o de la orientación producción animal, hicieron su trabajo de investigación, su trabajo de tesis a través de estos trabajos de investigación. La mayor parte de estas personas ya entregaron y ya tienen su título de doctor en ciencia veterinaria. Solamente algunos está faltando. Ahí vemos, ¿verdad?, que son Alejandro Argüello, Elías Gastón, Ana Barbosa, Edith Luis Díaz, Luis Morínigo, Araceli Arce, Anaí Bogado, Lorena Enciso, Vanessa Chirife, José Ramírez, Néstor Villa y Cristian Guyuri. Esto es muy importante para el proyecto de investigación porque gracias al trabajo que ellos realizaron en esta investigación, entonces también pudieron culminar su carrera. El objetivo general del proyecto fue evaluar la prevalencia de la resistencia antimicrobiana en fincas lecheras en 3 departamentos, Central, Cordillera y Paraguarí, en el marco de un plan de vigilancia epidemiológica. Estos departamentos son, como dijimos, era el departamento de Cordillera, Central y Paraguarí. Los objetivos específicos fueron tipificar los microorganismos más frecuentes a la resistencia antimicrobiana, determinar los antimicrobianos más eficaces para el tratamiento de la mastitis en las fincas lecheras de dichos departamentos, Central, Cordillera y Paraguarí. El objetivo específico, organizar un sistema de monitoreo de la resistencia antimicrobiana, establecer estrategias de vigilancia epidemiológica de la resistencia antimicrobiana. Y la relevancia del proyecto es que el estudio de la prevalencia de la resistencia antimicrobiana en la producción de leche permite conocer el comportamiento y el impacto de la resistencia de los microorganismos en esta área. Y también la resistencia a los antimicrobianos se presenta cuando las bacterias se adaptan y crecen en presencia de los antimicrobianos. La metodología. Realizaron la selección de las fincas lecheras a participar de acuerdo a la base de datos que se registraban en Senaxa y luego de un acuerdo previo con los propietarios. Se realizaron la visita a la finca de los productores, ¿verdad?, explicándole el proyecto y para la firma de una carta compromiso que es parte de del proyecto, o sea, de uno de los requisitos que deben cumplir, o sea, que el productor esté, ¿verdad?, de acuerdo a que se pueda realizar en su finca. Y los trabajos de campo fueron se recolectaron muestras entre los meses de octubre a diciembre de 2018, la primera etapa, y se realizaron la visita en los tambos participantes, 17 tambos en los 3 departamentos. Así en el departamento central hubieron 7 tambos, participaron 7 tambos, en Cordillera 6 tambos y en el departamento Paraguarí 4 tambos. Estas son las visitas realizadas aquí acompañados con los estudiantes de último año, de los propietarios de la finca. Acá podemos ver que son personas de bastante edad ya también, ¿verdad? Entonces se requiere el cambio generacional en los tambos, que es algo importante, ¿verdad? Se realizó el test de California para mastitis en todas las vacas en producción de cada una de los tambos. Y fueron extraídas muestras de las vacas que daban positivo a la prueba de CMT. Se recolectaron en total 411 muestras de leche de los cuartos afectados, realizando un pool. O sea, de cada animal se extrajo una muestra, un pool de los cuartos afectados. Y las muestras fueron recolectadas en frascos estériles. Esta es la prueba de CMT realizada con la participación activa de los estudiantes del último año. Luego esas muestras fueron depositadas en un recipiente con hielo para traer refrigerado para el laboratorio. Estas muestras fueron remitidas al laboratorio de microbiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias para su procesamiento, para la realización del cultivo, aislamiento y el antibiograma correspondiente. Ahí vemos en el laboratorio, ¿verdad?, el equipo técnico que tuvo un gran trabajo, excelente trabajo, en un equipo joven del laboratorio de microbiología, ¿verdad?, donde realizaban el cultivo, el aislamiento y antibiograma en el laboratorio de microbiología de la facultad, con activa participación también de los estudiantes de último año que estaban haciendo su tesis en el área de
identificación y resistencia antimicrobiana, el área microbiológica. Las muestras se tomaban para el aislamiento e identificación de los patógenos siguiendo normas internacionales estandarizadas y la evaluación de la sensibilidad bacteriana a los microorganismos se realizó mediante el método de dilución en placa. Luego de los resultados fueron entregados, se entregó a cada productor el resultado de su finca. A cada finca se le entregó el resultado de su finca, ¿verdad? Y luego se hizo la evaluación entre todos, ¿verdad? Pero cada productor recibió la entrega de los resultados con las explicaciones y las orientaciones en relación a los tipos de microorganismos más frecuentes, a los antibióticos a las cuales son resistentes y los antibióticos a las cuales son más sensibles. Entonces, esa orientación le dimos a cada productor en su finca al entregarle el resultado. Luego vino, después de realizar todo eso en los 17 tambos, en la segunda parte, que es la etapa de monitoreo. El monitoreo consistió en organizar un sistema de monitoreo de la resistencia antimicrobiana mediante la implementación de establecimientos centinelas. De los 17 establecimientos en los 3 departamentos, fueron seleccionados 2 tambos por departamento, ¿verdad? De cada departamento. Un tambo que remite leche directamente a la industria y un tambo que no remite directamente a la industria. Habitualmente le enviaba a través de intermediarios o para pequeñas industrias. Entonces, eso fue el criterio para la selección. En total son 6 tambos, ¿verdad? Y fueron realizados 3 repeticiones del monitoreo. O sea, en 3 muestreos de cada tambo de cada departamento. En total, entonces, fueron realizados, ¿verdad? Las 6 tomas de muestra. En total fueron recolectadas 120 muestras de leche en los 3 muestreos. La etapa de monitoreo se realizó al siguiente año del inicio del proyecto, entre julio a septiembre de 2019. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la participación activa de los estudiantes de último año encargados de hacer su tesis en los distintos departamentos, ¿verdad? Y vemos también ahí en el centro, también en algunos tambos se tuvo que ir a la madrugada por la hora del ordeñe, ¿verdad? Entonces también ahí vemos con la ayuda de una luz, sacando la muestra, ¿verdad? Eso fue muy importante porque nos adecuamos a lo que el productor, a qué hora ellos disponían. Entonces, si nos decía a la madrugada, bueno, en algunos casos, había un colega que se fueron a las 3 de la mañana, ya estudian el campo porque tiene ese previo al ordeño en todos los casos. En otros casos fueron a la tarde, pero nos adecuamos al horario del productor para no afectar, digamos, la rutina de su trabajo. Luego de este monitoreo, nuevamente realizamos la entrega del resultado de la etapa de monitoreo a cada uno de los productores. Entonces se le visitó a cada uno de los productores, se le entregó el resultado de la segunda etapa del trabajo del monitoreo y se le explicó nuevamente, ¿verdad?, cómo se está comportando los microorganismos más frecuentes, la resistencia antimicrobiana, qué antibióticos no debería estar usando, y también que use los antibióticos con un asesoramiento profesional. Acá podemos ver la entrega a los productores, en este caso, ¿verdad?, siempre viendo que hay antiguos productores de tambo, ¿verdad?, que continúan con el trabajo, del centro, por ejemplo, de acá de la zona de San Lorenzo, ¿verdad? Y bueno, así realmente fue un trabajo muy interesante y también es un trabajo muy, muy importante, y todos los productores nos recibieron con la alegría, acá como podemos ver a este señor, ¿verdad?, que amablemente nos reciben a todos y reconociendo el trabajo que está haciendo la universidad para la mejora, ¿verdad?, en el sistema de manejo de los antibióticos, de los antimicrobianos. Esta entrega también de otros resultados, ahí en el centro vemos el
señor estaba trabajando allá en el fondo, se ve su chacra, acá en el departamento central. Fuimos en su chacra a entregarle, porque era un horario en que él estaba trabajando, por supuesto, no queríamos interrumpirle, ¿verdad? Ahí también vemos a otra colega, la asesora al tambo. Y bueno, así fuimos a entregarlo a todos, y ven, con la alegría que ellos nos reciben, y bueno, por la importancia del trabajo. Por eso consideramos que fue un trabajo, además de científico, fue también un gran apoyo, ¿verdad? Una gran satisfacción de recibir, que la gente nos reciba con tanta alegría. Y bueno, esta es la satisfacción más grande, ¿verdad? Estas son dos colegas que formaron parte del proyecto de investigación y iniciaron temprano, finalizaron en el 2018, en la primera etapa ya, y bueno, subieron su alto de colación, ¿verdad? De egreso ya, y bueno, hay mucho más después, solamente que por el COVID ya no hubo, este año vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? Pero una vez más, agradecemos, ¿verdad?, a todos los estudiantes que han participado y a los colegas por este excelente trabajo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Neri. Excelente la presentación. Bueno, ahora le vamos a dar paso a la segunda charla, que es frecuencia microbiana en primera etapa de muestreo y en primera etapa de muestreo y en etapa de monitoreo, a cargo del profesor doctor Oscar Valiente Villalba, investigador principal asociado. Bueno, mientras el doctor prepara su presentación, les quiero comentar que también tuvimos acompañamiento de algunos estudiantes del tercer curso. Entre ellos están la estudiante Laura Vigo, Melina Larcón, también Fátima Silva y una última tesista que inició su trabajo de tesis en el monitoreo, la estudiante Luz Díaz Centeno. Entonces, a todos los estudiantes que también participaron con nosotros, muchísimas gracias. Sí. Otra cosa que también les quiero recordar, las preguntas pueden ir poniendo en el chat y al final de las 3 disertaciones, entonces el doctor Neri va a estar justamente leyendo las preguntas del auditorio. Doctor, ¿estamos? Sí, buenos días para todos, para nuestro director del proyecto, para la decana como autoridad nuestra que apoyó este proyecto. Ya vamos a iniciar la presentación. Ustedes ya recibieron toda la información, digamos, metodológica del trabajo, de cómo se hizo. Yo de mi parte, voy a pasar directamente a presentar una parte de los resultados, ¿no? Sería, digamos, la frecuencia microbiana, ¿no? Tanto en la primera etapa que mencionó el doctor, digamos, de muestreo, y la segunda que es ya del monitoreo. Si ustedes se fijaron en el tiempo que pasó entre uno y otro, fue de unos 9 meses, ¿no? La primera etapa se realizó en el 2018 y la segunda en el 2019. Entonces, básicamente esta parte de la presentación se titula Frecuencia microbiana en la primera etapa de muestreo y en la etapa de monitoreo. Entonces, ustedes vieron los objetivos generales y cuál es la pregunta de investigación que teníamos nosotros, ¿no? Si cuáles son los microorganismos más frecuentes en muestra de leche de cuartos mamarios positivos, digamos, a la prueba de CMT, al test de mastitis de California. Esa era la pregunta que teníamos, ¿no? Para el efecto, se tomaron, como señaló ya el doctor, 411 muestras. No hubo crecimiento en 159 muestras, que representa un 38%, ¿no?
y fueron, los microorganismos aislados fueron en total 286. No se preocupe si esta suma no le coincide, porque en una misma placa, en un mismo cultivo, se aislaron más de una cepa, más de una especie microbiana. En cuanto a la frecuencia, podemos ver aquí que el Streptococcus disgalactiae fue el más frecuente, casi en un 28%, ¿no? Seguido por el Staphylococcus epidermidis en un poco más del 19%. En tercer lugar está el Staphylococcus aureus, ¿no? Y entre los 5 más frecuentes, en un porcentaje inferior, encontramos al Streptococcus mutans y al Corynebacterium spp, ¿no? Se aislaron como 20 especies microbianas, lógicamente las demás con una frecuencia mucho más baja que esta, ¿no? Aquí destacamos las que fueron más frecuentes. La bibliografía menciona, ¿no?, que aunque uno tenga en un test rápido de mastitis california, digamos, un resultado positivo, la expectativa es que haya un crecimiento microbiano, ya sea mastitis clínica y subclínica. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos? Que en un 38% para los 3 departamentos no hubo crecimiento microbiano. Y en un porcentaje un poco más del 60% sí hubo efectivamente crecimiento microbiano, incluso más de una especie, muchas veces en un mismo cultivo. Esto coincide con los reportados por las bibliografías, ¿no? La bibliografía menciona que entre un 7,6 a un 15% de los casos positivos al test de mastitis de California no hubo crecimiento microbiano. Lo que vimos en cuanto a la frecuencia, el Streptococcus era uno de los más frecuentes, ¿no? El Streptococcus spp, entonces es un microorganismo propio del medio ambiente, ¿no? Entonces va a estar siempre muy relacionado a los tambos donde hay una deficiencia de instalación, deficiencia en cuanto a manejo, higiene en el ordeño. Por otro lado, los Streptococcus también son habitantes habituales de la mucosa a nivel del animal. Entonces, por una deficiencia de sellado o la falta de un sellado de los pezones también puede incidir en el aumento de frecuencia de estas especies. Por otro lado, tenemos a los estafilococos. El Staphylococcus epidermidis está agrupado dentro de los Staphylococcus coagulasas negativa. Es un habitante normal de la piel del pezón. Entonces, por vía ascendente puede producir la infección. Y lógicamente también una deficiencia de sellado puede ayudar a que aumente la frecuencia de este microorganismo. Por otro lado, los Staphylococcus coagulasa negativa tienen la particularidad de que produce unas sustancias que se adhiere, que se la conoce como adhesina, y además forma varias capas de biopelículas que se adhieren a superficies lisas, que bien puede ser en la máquina ordeñadora o en las pezoneras, ¿no? Entonces eso también sería una fuente de transmisión. La mastitis infecciosa es causada principalmente por el Staphylococcus aureus, ¿no? Las mastitis más graves, clínicas, también aparecen mastitis subclínicas causadas por esta especie, ¿no? El Staphylococcus aureus es un microorganismo contagioso, entonces la transmisión va a ser de vaca a vaca, ¿no? Y ahí entra a tallar, por ejemplo, una buena desinfección de los equipos de ordeñe, inclusive utilizar el mismo instrumento para el secado de ubres puede ser una causa de la transmisión de esta especie. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el hombre puede ser un portador sano, ubicarse en la vía respiratoria, como la mano tiene mucho contacto, eso lo sabemos muy bien por la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? La mano al tener contacto con la vía aérea, con la nariz, entonces el ordeñador también puede ser un transmisor de este microorganismo. Este microorganismo tiene la particularidad de que puede ubicarse entonces a nivel de los acinos de las glándulas secretoras
inclusive invadir espacios extracelulares. De ahí que puede, en muchos casos, produce una mastitis clínica severa. También en la primera diapositiva vimos que el Corynebacterium es una especie que no es muy alta su frecuencia, es un habitante normal del pezón. Incluso en caso de ausencia de una mastitis clínica o subclínica, igual se puede aislar y hacer al ser un habitante normal del pezón, es muy importante un buen sellado de los pezones para evitar que esto se multiplique y pueda causar una mastitis, ya sea subclínica o clínica. Pasemos a analizar ahora por departamento. El departamento donde más tambo se abarcó y más muestras se tomó es Central. Se tomaron 224 muestras, no hubo crecimiento en 71 de ellas, que representa alrededor del 30%, y los microorganismos aislados fueron en un total de 177. Los microorganismos más frecuentes en este caso se presentan 6. Se repite lo que pasó con los 3 departamentos, ¿no? El más frecuente es el Streptococcus digalacti, que como hemos dicho es un microorganismo propio del ambiente, más del 32%, seguido por el Staphylococcus epidermidis, que está agrupado dentro de los Staphylococcus coagulasa negativa en un 13%, y el Staphylococcus aureus, que es causante de la mastitis contagiosa, en un 11,3%, ¿no? Aparecieron en frecuencias menores que van del 5,1 al 6,2%, el Streptococcus mutant, seguido por el Streptococcus agalactiae y el Corynebacterium spp. Los Streptococcus entonces son microorganismos propios del ambiente y los Staphylococcus son microorganismos oportunistas que están ahí a nivel de la piel del pezón y en cualquier momento puede causar un problema. Sin embargo, el Staphylococcus aureus es más bien causal de la mastitis, digamos, contagiosa y la transmisión de animal a animal o a través del del operador, como habíamos señalado. En el departamento de Cordillera se muestrearon 136 muestras de leche cruda. No hubo crecimiento en 66 de las muestras y los microorganismos aislados fueron en un total de 77. Aquí podemos ver que hubo una cierta variación en relación al departamento central y al promedio, digamos, de los 3 departamentos, porque el Staphylococcus epidermidis pasa a ocupar el primer lugar con una frecuencia de 27%, seguido por el Streptococcus digalactiae en un 21,6%, y aparece aquí como en tercer lugar el Staphylococcus capitino. Es la primera vez que aparece este microorganismo con una frecuencia importante, ¿no? El Staphylococcus aureus sigue estando presente. Aparece también el Staphylococcus lugdunensis y el Streptococcus X, ¿no? Nuevamente se repite el panorama, igual el panorama que en el caso anterior. Microorganismos relacionados al ambiente, microorganismos oportunistas y microorganismos causantes de mastitis contagiosa. En el departamento de Paraguarí, donde se abarcó menos tambos, menos cantidad de muestras, con una N igual a 50, en el más del 50%, en 22 muestras no hubo crecimiento microbiano y se aislaron en un total 34 microorganismos. El porcentaje de frecuencia aquí, igual que el anterior, el Staphylococcus epidermidis es el más frecuente, en más del 35%, seguido por el Streptococcus digalactiae en un 17,6%, ¿no? El Staphylococcus aureus sigue siendo importante su frecuencia, en casi un 9%, al igual que el Staphylococcus hemolítico y el Staphylococcus intermedio. El Staphylococcus intermedio es un microorganismo que está agrupado dentro de los Staphylococcus coagulasas positivas.
Vamos a pasar ahora a analizar los resultados de la frecuencia microbiana en la etapa de monitoreo. Como mencionamos al inicio, se realizó 9 meses después aproximadamente. Entonces, la pregunta que nos planteamos aquí, ¿será que 9 meses después, cuáles son los microorganismos más frecuentes en muestra de leche de cuartos mamarios positivos a la prueba test de mastitis de California que aparecieron? Además de eso, se repite la frecuencia de los mismos microorganismos en porcentajes similares o aparecen otros microorganismos con frecuencia importante. Y esto nos lleva también a poder sacar conclusiones en relación a la importancia de un plan de vigilancia epidemiológica. Analicemos primero para los 3 departamentos. Ya se mencionó en metodología que se tomaron 2 tambos de cada departamento, un total de 6 tambos. Se tomaron 40 muestras de cada departamento, entonces tendrían el total de muestras tomadas fueron 120. No hubo crecimiento, prácticamente en la mitad de las muestras, 59, 120, prácticamente un 50%, y los microorganismos aislados fueron un total de 71. El análisis que voy a hacer aquí es ver, en primer lugar, cuáles fueron los microorganismos con frecuencia importante de la primera etapa que volvieron a aparecer en esta segunda etapa. Entonces, son estos 3. El Streptococcus digalacti, una frecuencia de casi 10%, el Staphylococcus epidermidis en segundo lugar, con una frecuencia de 8,5, al igual que el Streptococcus mutant, con la misma frecuencia. Sin embargo, hay otras 2 especies que tenían una frecuencia mucho más baja en la primera etapa, que aquí tiene una frecuencia alta de 15,5%, tanto en el caso del Streptococcus mictis como el Staphylococcus hemolítico. En el departamento central, hemos dicho 40 muestras por cada departamento, no hubo crecimiento en más del 50%, 23 muestras, y los microorganismos aislados fueron en un total de 19. El único microorganismo, la única especie que volvió a presentarse con una frecuencia alta es el Streptococcus mutant, en un 26,3%. Y aparecen 2 especies que eran mucho menos frecuentes, que no aparecían en nuestra tabla, digamos, en la primera etapa, que es el Streptococcus mitis y el Staphylococcus hemolítico para este departamento. El del departamento de Cordillera, también 40 muestras tomadas, no hubo crecimiento en 12 de las 40 y se aislaron 31 microorganismos. Los microorganismos que tuvieron una frecuencia importante en la primera etapa y volvieron a tener en esta segunda es el Streptococcus digalacti en un 16,1% y el Staphylococcus lugdunensis en casi un 10%. Y 2 especies microbianas que aparecieron en una frecuencia muy importante ya en esta etapa de monitoreo, no así en la primera etapa, el Staphylococcus hemolítico en un 19,4% y el Streptococcus mitis en un poco más de 16%. En el departamento de Paraguarí también 40 muestras se tomó en la etapa de monitoreo, no hubo crecimiento en un poco más del 50%, 24 muestras y se aislaron 21 microorganismos. Aquí los microorganismos más frecuentes se repitieron al igual que en la primera etapa, ¿no? El Staphylococcus epidermidis aparece nuevamente aquí como el más frecuente en un 23,8%, el Staphylococcus hemolítico en un 14,3% y el Staphylococcus aureus casi en un 10%. Aparecieron 2 especies que no eran muy frecuentes en la primera etapa, que es el Staphylococcus saprophyticus y el Staphylococcus coli. En base a estos resultados de frecuencia microbiana en este aspecto del proyecto, ¿qué es lo que podemos concluir para los 3 departamentos? Que aquellos considerados patógenos ambientales, como los Streptococcus spp,
presentaron una alta frecuencia, ¿no? Y como habíamos señalado, entonces esto puede estar relacionado, vinculado a deficiencia en instalaciones, en problemas de higiene, inclusive problemas de vectores que puede transmitir a estos microorganismos, o heridas simplemente que tenga la vaca lechera en sus pezones al acostarse en un establo, en la cama, donde hay mucha, digamos, hay mucha cantidad de estos microorganismos. De esa manera la ubre puede infectarse, ¿no? Entonces, esto es corregible mejorando el ambiente, adecuando las instalaciones, cuidando todo el proceso, digamos, de ordeñe, fundamentalmente en cuanto a la higiene. Aparecieron también en frecuencia importante los patógenos oportunistas que están presentes en piel, sobre todo en piel del pezón y de la ubre, y a nivel de mucosas, como serían los estafilococos coagulasas negativas, ¿no? También esto se puede, digamos, prevenir con buena higiene, buen sellado de ubre, etcétera, ¿no? Para evitar sobre todo que el microorganismo que está ahí a nivel de pezón ascienda al interior de la glándula mamaria. Y los causantes de mastitis, digamos, clínica fundamentalmente contagiosa, que es el estafilococo aureus, también con una frecuencia importante en esta primera etapa. Y en la etapa de monitoreo, ¿cuáles serían nuestras conclusiones para los tres departamentos? Que se repitió de manera general en cuanto a las frecuencias más importantes de los patógenos ambientales, como el Streptococcus spp, y los oportunistas, como los Staphylococcus coagulasa negativa. Pero sin embargo, hay una diferencia, una particularidad en esta etapa de monitoreo, que en el departamento central y cordillera disminuyó la frecuencia del Staphylococcus aureus, es decir, de los microorganismos que puede ser causante de la mastitis contagiosa. Mientras que en Paraguarí, esta especie, el Staphylococcus aureus, se mantuvo. Entonces, ¿cómo podemos resumir la conclusión? Podemos resumir señalando, ¿no?, que sería bueno implementar estrategias, sobre todo de extensión, porque en cierta manera esta frecuencia microbiana nos indica dónde se origina el problema de las mastitis. Por otro lado, es muy importante realizar un monitoreo, porque en cierta manera hay un cambio del perfil de frecuencia de los microorganismos. No es igual la frecuencia microbiana, ni aparecen con frecuencia importante todos los microorganismos que aparecieron en una primera etapa. Muchas gracias por su atención, por la participación. Este es un proyecto, como mencionó ya nuestro director, financiado dentro del programa Prociencia del CONACYT, un proyecto institucional de nuestra institución. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Quiero dar un agradecimiento especial al equipo del Departamento de Microbiología e Inmunología, a la cabeza de la profesora doctora Luz Cardoso, quienes estuvieron en el procesamiento de las muestras, y a la doctora Dalila López, que ella estuvo también colaborando, aparte del procesamiento de las muestras, también con el procesamiento de los resultados. Entonces, muchísimas gracias también a todo el equipo de microbiología. Bueno, seguidamente, la tercera disertación. Tenemos entonces, le vamos a tener a la doctora Raquel Aide Pedroso Prieto, quien es investigadora principal, y nos va a estar hablando sobre la prevalencia de la resistencia antimicrobiana en la primera etapa de muestreo y en la etapa de monitoreo. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Raquel
y esperamos su aviso ya cuando ya esté todo ok su presentación. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat y el doctor Neri entonces al final va a estar leyendo entonces las consultas. Pero ella la primera. Sí. Buenos días. Es un placer estar acá compartiendo con este equipo de investigadores en nuestro trabajo. Participamos muchas personas y como se adelantó Martita, yo quería agradecer a todos los que formaron parte. Primero un trabajo de toma de muestras liderado por el doctor Neri Alonso, después el procesamiento de las muestras bacteriológicas liderado por la doctora Luz Cardoso. Y después también tuvimos el análisis estadístico, que es lo que voy a presentar ahora de la primera etapa y la etapa de monitoreo. Bueno, entonces, voy a presentar la prevalencia de la resistencia antimicrobiana en primera etapa de muestreo y en etapa de monitoreo. El análisis estadístico de los datos fue realizado por el doctor Oscar Valiente, que me precedió en la palabra, por mí, y la discusión en su mayor parte fue hecha por la doctora y microbióloga clínica industrial Dalila López. La prevalencia de la resistencia antimicrobiana en porcentaje de los 3 departamentos fue la siguiente. En primer lugar, lo tenemos como resistente a la tetraciclina con casi el 35%. Seguida de la penicilina con un casi 20% y en tercer lugar con sulfatrimetoprim con un 14,4%. Después lo siguen la rifampicina con un 8,2% y la ampicilina con un 6,4%. Estos resultados son los esperados debido a que la tetraciclina y la penicilina son los antimicrobianos que más se utilizan en el ganado lechero. Bueno, vamos a ver la relación de la resistencia a antimicrobianos por especies microbianas. Tuvimos 200, como el doctor Valiente bien lo dijo, tuvimos 286 aislados bacterianos, de los cuales 99 fueron resistentes a la tetraciclina, lo que corresponde a un 35% de resistencia a la tetraciclina. Y acá tenemos un cuadro en donde relaciona la resistencia con esos microorganismos. El doctor Valiente bien lo dijo, que teníamos al Streptococcus discale acá le tenemos como el mayor miembro como resistente ante un 43 microorganismos fueron resistentes a la tetraciclina, que corresponde al 54%. Dentro del Staphylococcus epidermidis, que era el mayor, o sea, estos dos eran los mayores microorganismos o sea, eran los más prevalentes, como lo dijo bien el doctor Valiente, y vemos que acá el Staphylococcus epidermidis tenemos con un 11 microorganismos resistentes, lo que corresponde al 20%. Y acá aparece el Staphylococcus aureus, que es nuestro microorganismo contagioso, con una N de 28, 14, la mitad fueron resistentes a la tetraciclina con un 50% de resistencia. Después tenemos también a los Streptococcus mutans y Streptococcus agalactiae con un menor porcentaje de resistencia.
Ahora vemos la relación a los antimicrobianos por especie microbiana. De unos 286 microorganismos aislados, 55 fueron resistentes a la penicilina, lo que corresponde al 20% de resistencia antimicrobiana. Y otra vez vemos acá a los microorganismos más frecuentes y vemos que en este caso el Staphylococcus aureus es el que es más resistente a la penicilina. Fíjense, tenemos 15 microorganismos aislados que son resistentes, lo que corresponde al 54%. Y Streptococcus disgalactiae, solamente uno es resistente. Y el Staphylococcus epidermidis, 14, que corresponde al 25,5%. Entonces acá vemos la diferencia. A la tetraciclina fueron resistentes Streptococcus disgalactiae, Staphylococcus epidermidis. Y también el Staphylococcus aureus, pero el Staphylococcus aureus es mucho más resistente a la penicilina. Eso se ve por los mecanismos de resistencia que tienen ambos microorganismos. Para los estreptococos, la primera línea de antibióticos se basa en el uso de beta-lactámicos, de preferencia penicilina y ampicilina. La segunda línea son los macrólidos eritromicina y clindamicina. Entonces, por eso es que Streptococcus tuvimos una sola resistencia en esa especie de Streptococcus. Pero para los Staphylococcus coagulasa negativos tuvimos mayor porcentaje de resistencia a la penicilina, pero el mayor resistente a la penicilina fue el Staphylococcus aureus. También hicimos un análisis de los coliformes. El doctor Valiente les informó que tuvimos 5 aislados, 3 Klebsiella y 2 Escherichia coli. 2 de estas cepas fueron resistentes con N5 a la tetraciclina. Trimetoprim, sulfametosazole, también 2 cepas fueron resistentes. Para cefepime, cefuroxime y eritromicina, una sola cepa presentó resistencia respectivamente. Ahora vamos a ir por la prevalencia de resistencia antimicrobiana en el departamento central, para ver si coincide con la prevalencia de la resistencia a nivel general. Vemos que la tetraciclina es el mayor el antibiótico y tiene mayor resistencia, con un 46%, seguido de la penicilina con un 21%, y seguido por la sulfa que tiene un 13,6%. Y en cuarto lugar la rifampicina y en quinto lugar la ampicilina, que aparece siempre. Quiero decirles que no son solo estos 5 antimicrobianos los que se utilizaron. Para la mayoría de los microorganismos, ya sea los streptococos o los Staphylococcus coagulasa negativos y los Staphylococcus coagulasa positivos, se utilizaron un promedio de 12 antimicrobianos en cada disco, y para los coliformes se utilizaron 20 antimicrobianos. Entonces, solamente en estos gráficos yo les voy mostrando lo que son más frecuentes. Es lógico que la prevalencia en el departamento central siga la misma tendencia que la prevalencia general, debido a que el mayor número de muestras en la primera etapa se tomó del departamento central. Entonces tiene la misma prevalencia. Ahora es diferente ya la prevalencia de resistencia antimicrobiana en el departamento de Cordillera, en donde tenemos que la tetraciclina y la sulfa tienen el mismo porcentaje de prevalencia, con un 20%, y la penicilina está recién en cuarto lugar con un 14% de resistencia. Y en el medio, en tercer lugar, le tenemos a la cefoxitima con un 17% y a la clindamicina en quinto lugar con un 6%. ¿Qué pasa en Paraguarí? La prevalencia de resistencia antimicrobiana en el departamento de Paraguarí es todavía más diferente. ¿Por qué?
porque le tenemos a la penicilina en primer lugar, con una prevalencia, una resistencia del 24%. La tetraciclina recién está en el cuarto lugar con una resistencia del 9%, y acá no aparece sulfa con trimetoprina, dentro de los 5 más resistentes. Aparece la oxacilina en segundo lugar con un 21%, cosa que nos sorprendió. Ahora vamos a hablar de multiresistencia. Esto es lo esperado. Lo esperado es que un microorganismo que haya, cuando hacemos un cultivo, que ese microorganismo sea sensible. Por eso tenemos ese halo de no crecimiento alrededor. Pero acá vemos en la placa de abajo, vemos 4 discos en los cuales hay crecimiento alrededor. Quiere decir que son microorganismos resistentes. Y acá en esta placa tenemos una multiresistencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la primera etapa fueron multiresistentes 3 de 119 cepas de Streptococcus, 3 resistentes a aminoglucósidos y 2 Vites positivos. Los estafilococos coagulase negativos presentaron solo 6 cepas multiresistentes, 6 de 101, fueron resistentes a antibióticos considerados como susceptibles o con baja tasa de resistencia, 3 oxacilinos resistentes. Una cepa de Staphylococcus shelferi fue resistente a 7 antibióticos, y se aislaron 8 cepas que presentaron resistencia a eritromicina y clindamicina en Staphylococcus coaguloso negativo, en el 101, con un solo Vites positivo para este grupo. Dentro de los Staphylococcus coagulasa positivo, el microorganismo más importante de este grupo es el Staphylococcus aureus. Se determinaron 3 cepas de una N46 con resistencia a los macrólidos mencionados, que son la eritromicina y la clindamicina. Para los Staphylococcus coagulasa positivos se encontraron solo 4 cepas multiresistentes de 46 aislamientos. La especie más frecuente del grupo y que más cepas multiresistentes presentó fue justamente Staphylococcus aureus. Todas las cepas fueron resistentes a penicilina, que ya comentamos en los cuadros anteriores. Y nos llama la atención, ¿por qué? Porque este es el causante de mastitis clínica y subclínica contagiosa. 3 cepas fueron meticilino resistentes. Más todavía nos llama la atención con respecto a salud pública. La única especie, otra parte de aureus multiresistente, fue Staphylococcus intermedio, que fue resistente a 6 antibióticos. Y dentro de ellas a las meticilino resistentes también. ¿Qué implicancia tiene esta multiresistencia? ¿Por qué le dimos tanto énfasis a esto? Porque desde el punto de vista clínico-terapéutico, el mayor problema de la multiresistencia asociada es que nos limita los fármacos que vamos a utilizar en aquellos que son meticilino resistentes. Entonces, los fármacos que vamos a usar se restringen a mupirocina para uso tópico, glucopéptidos como vancomicina y teicoplamina, rifampicina y trimetoprima más sulfometosazol, clotrimazol, que pueden resultar eficaces en el control y tratamiento de las infecciones producidas por cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Ahora, ¿cuáles fueron los antimicrobianos más sensibles al tratamiento antimicrobiano para los 3 departamentos? Fueron, en primer lugar, cefotaxima con un 99%, ciprofloxacina con un 99%, oxacilina con un 98%. Pero resaltamos más el cloranfenicol y la clindamicina, porque ellos tuvieron una mayor cantidad de muestras, porque no todos los antimicrobianos fueron probados en todos los aislados. Pasamos a la etapa de monitoreo. La prevalencia de la resistencia antimicrobiana de los 3 departamentos fue similar a la de la primera etapa, porque le tenemos a la tetraciclina en primer lugar
con un 38% de resistencia, a la penicilina en segundo lugar con un 35% de resistencia, pero ya no le tenemos a la sulfa en tercer lugar, le tenemos a la eritromicina con un 13% de resistencia. Le siguen la cefotaxima con un 7% y la vancomicina con un 4%. Se hace la salvedad que en el primer muestreo no se utilizaron discos de vancomicina, pero como se encontró cepas de estreptococo que eran resistentes a la penicilina, cosa que habitualmente no ocurre, entonces se decidió usar discos de vancomicina en la etapa de monitoreo. Relación de resistencia antimicrobiana por especie microbiana. Tenemos acá que de las 71 microorganismos aislados en la etapa de monitoreo, 26 fueron resistentes a la tetraciclina, lo que corresponde al 38%. Y acá vemos que, como el doctor Valiente ya les mencionó, las especies en la etapa de monitoreo fueron diferentes. Entonces vemos acá que con una N de 11 le tenemos al Streptococcus mitis 6 resistentes con una prevalencia del 55%. Después le tenemos al Streptococcus digalactiae, que sí era un microorganismo importante en la primera etapa. Tenemos con una N de 7, 5 resistentes, lo que corresponde al 71%. Y el Staphylococcus epidermidis con una N de 6, 4 resistentes, lo que corresponde, y también para el Streptococcus mutans, los dos. Staphylococcus epidermidis y Streptococcus mutans, los dos con una N de 6, tienen 4 resistentes con un 67% de resistencia, de prevalencia. Ahora, ¿qué pasó con la penicilina? Se aislaron a partir de 71 microorganismos aislados. 24 fueron resistentes, lo que corresponde al 35%. Esto es más que en la etapa en la primera etapa del trabajo. Y tenemos acá que con una N de 11 tenemos al Staphylococcus hemolyticus 7 resistentes con una prevalencia del 64%. También le tenemos el Staphylococcus coni, que no se aisló en la primera etapa, que aparece recién en la segunda etapa, que de 4 muestras, las 4 fueron resistentes con un 100%. Y el Staphylococcus epidermidis, que era bastante frecuente en la primera etapa, con una N de 6, de 6, 3 fueron resistentes, lo que corresponde al 50%. ¿Qué pasó en el departamento central? En el departamento central tenemos que la tetraciclina ocupa el primer lugar con un 58%, la penicilina el segundo lugar con un 47% y la eritromicina el cuarto lugar con un 11%. Aquí aparece una llamada de atención, la vancomicina en tercer lugar con un 16% y la ampicilina con un 8% y oxacilina con un 6%. ¿Qué pasa en el departamento de Cordillera? Tenemos también a la tetraciclina con un 23%, penicilina con un 20%, eritromicina también en tercer lugar con un 17%, cefotaxima en cuarto lugar con un 8%, gentamicina con un 5% y cloranfenicol con un 3%. En Paraguarí aparece lo mismo que en la primera etapa. El fármaco
el antimicrobiano más resistente es la penicilina, en primer lugar con un 45%. La tetraciclina está en un segundo lugar con un 40% y la eritromicina está en un quinto lugar con un 5%. Resistencia a la penicilina. La penicilina tiene varios mecanismos de resistencia. Y acá en esta es esperable la resistencia a la penicilina, ya que hace mucho tiempo los estafilococos son resistentes. Y como ya les mencionó el doctor Valiente, la capacidad que tienen estos estafilococos de formar el biofilm de manera a protegerse del ingreso del antibiótico a la capa de oxipolisacáridos. Ahora, lo que nos llama la atención tanto en la primera etapa como en la etapa de monitoreo es que los estreptococos deberían ser un 100% sensibles a la penicilina. Sin embargo, empieza a haber 1%, pero empieza a haber una resistencia a la penicilina por parte de estreptococos del grupo Viridans, que son mutans y mitis, y el Streptococcus agalactiae. Y eso en la primera etapa, a la penicilina, y por eso es que agregamos la vancomicina en la etapa de monitoreo, y acá tenemos resistencia a la penicilina y vancomicina de los mismos microorganismos en la etapa de monitoreo. Existieron la multiresistencia, otra vez con llamada de atención. Existieron 3 cepas resistentes a la vancomicina para Streptococcus. Para los Staphylococcus coagulasa negativos aislados en la etapa de monitoreo no existieron cepas multiresistentes, excepto solo una cepa de Staphylococcus hemolíticos, que fue usacilino resistente. Los Staphylococcus coagulasa positivos presentaron solo una cepa multiresistente de Staphylococcus aureus, que tuvo sensibilidad disminuida a la oxacilina, cefazoltima, y fue resistente a otros antimicrobianos. ¿Cuáles fueron los microorganismos más sensibles en los 3 departamentos? Fueron la rifampicina con un 100%, la ciprofloxacina con un 100%. Esto llama la atención. Fíjense, acá la sulfatrimetoprim, que era resistente en la primera etapa, es sensible en la segunda etapa, la oxacilina, la gentamicina y la clindamicina. Y le resaltamos a la sulfatrimetoprim y a la clindamicina por tener un mayor número de microorganismos aislados que se hizo la prueba con estos antimicrobianos. Entonces, recordemos que la primera etapa se hizo con un mayor número de animales y el departamento central tuvo la mayor cantidad de casos. En cambio, en el monitoreo tuvimos igual cantidad de muestras en cada departamento. Como conclusión de la primera etapa, los microorganismos fueron mayormente resistentes a tetraciclina, penicilina y sulfatrimetoprim. Los betalactámicos son usados mayormente para el tratamiento de la mastitis, por lo que se explica la elevada resistencia. La tetraciclina se utiliza como promotor de crecimiento y debería utilizarse más como para infecciones puntuales, como brucelosis, por ejemplo. Aunque la brucelosis no se debería tratar, pero no debería utilizarse como un antibiótico así, general, lo que se usa por su bajo costo, o para tratar mastitis clínicas. También esto explica la elevada resistencia a estos antimicrobianos. En la etapa de monitoreo, los microorganismos fueron mayormente resistentes a tetraciclina, penicilina y eritromicina, en vez de la sulfa. Empieza a haber una resistencia a penicilina y vancomicina del grupo Viridans, que son Staphylococcus mutans y Staphylococcus mitis, y Streptococcus agalactiae en la etapa de monitoreo. También hubo a la penicilina en el grupo, en la primera etapa.
Si bien en la etapa de monitoreo coinciden la mayoría de los antibióticos resistentes, la tetraciclina y la penicilina son los mayores, son los antibióticos con mayor resistencia, varían porque en la primera etapa la sulfa es más resistente y en la etapa de monitoreo es la eritromicina. Pero ¿qué concluimos con la primera y segunda etapa? Que la terapia antimicrobiana en ganado lechero de nuestro país no está ajena a la problemática mundial de la resistencia bacteriana reportada por la Organización Mundial de la Salud. Además, refuerza la conveniencia de establecer en el corto plazo una racionalización y control de uso de esta importante herramienta terapéutica mediante la introducción obligatoria de la receta médico-veterinario para la prescripción de los antibióticos. Y a partir de nuestro trabajo vemos que se hace necesaria la implementación de programas permanentes de monitoreo de resistencia bacteriana a nivel nacional. Y agradecemos la participación voluntaria de los productores en la etapa de monitoreo, que constituyó como un ensayo a la vigilancia epidemiológica que queremos hacer a partir de los resultados del presente trabajo. Agradecemos su atención y esperamos las preguntas en el chat que vamos a ir respondiendo tanto de la charla del doctor Neri Alonso, del doctor Oscar Valiente y la mía. Muchas gracias. Muy bien, ahí tenemos algunas preguntas. Sigan enviando sus preguntas, de tal manera que vamos a ir. La doctora Raquel va a responder en lo que le compete, el doctor Valiente también. Acá tengo una primera pregunta del doctor Emilio Tomás Duarte, que está bien lejos del país, un colega de acá que está alejado. Después va a contarnos dónde está. La consulta es, ¿sería factible como método de detección de mastitis subclínica a través de la conductividad eléctrica en vez del CMT? O a la par, ya que la mastitis subclínica de la vaca, la ubre y la leche permanecen normales, pero ya pueden existir conteos de células somáticas elevadas, también presencia de microorganismos que generalmente una subclínica desencadena en una clínica. Sería buscar una detección temprana para evitar pérdida al productor, ya sea en cuanto a rendimiento, ¿verdad? O tratamiento temprano. Esa es la consulta del doctor Tomás Duarte. Bueno, me atrevo a responderle. La mastitis subclínica se determina de dos maneras. Una es con la prueba CMT, que se basa en la determinación del conteo de células somáticas, o sea, células somáticas elevadas. Normalmente un nivel de células somáticas superior a 300.000 o 500.000, depende de los países o de las normas, entonces se puede considerar positivo, ¿verdad? Para CMT, pero es por nivel de células somáticas. Y el trabajo es un poquito más oneroso porque hay que hacer, es subjetiva también porque es a la vista y es la reacción del reactivo con la leche. En el otro caso, la consulta es si la conductividad eléctrica se puede hacer. Ese es un método también factible de realizar. La medición de la conductividad eléctrica se realiza ya hace tiempo también y en la presencia en leches normales. Este método de detección se basa en la diferencia de concentración de sales, ¿verdad?, entre los cuartos mamarios de un mismo animal. O sea, se compara, o sea, se tiene esto, hay dos formas. Uno que es el portátil, que puede tener 4 compartimientos o se hace de a uno en cada teta y se va anotando, uno de cada pezón y se va anotando, y si hay una variación grande, digamos, entre los afectados, entonces se considera el que tiene menor conductibilidad o tiene más resistencia. El que tiene valor más bajo, digamos, es el que tiene, es probable tiene una mastitis subclínica, ¿verdad? Y también es una técnica que ya se tiene también en la línea de leche, se pone el detector.
O sea, eso también es una forma en los tambos modernos, ¿verdad? Por el equipo del ordeñe, en la araña o en el colector, directamente ya se tiene el sistema. Es una forma también bastante práctica y más rápida. Inclusive está conectada a la línea de computadora y te da ya los niveles, los animales que tienen una conductibilidad más elevada. Ahora, si el portátil es más exacto, más específico de acuerdo a algunos estudios. Sin embargo, el que está en línea de leche es menos específico porque ya hace del pool de la leche. Entonces, de repente puede tener una variación más grande. Pero es una forma, así como consulta al doctor, de hacer más rápido, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta a esa primera pregunta, ¿verdad? Que la conductividad eléctrica es una técnica que se puede utilizar. E incluso nosotros, dentro de este proyecto de investigación, se ha adquirido un equipo de conductividad eléctrica portátil, ¿verdad? Que se tiene ya se tiene dentro del proyecto, ¿verdad? Es útil porque es rápido y es bastante también preciso, ¿verdad? Hay una siguiente pregunta del doctor presentado. Dice, ¿cuál fue el criterio técnico para seleccionar los departamentos que formaron parte del estudio? ¿Y cuál fue el nivel de tecnificación de los tambos? Profesor Neri, Sí, señor. quisiera responder esa primera pregunta y tal vez la segunda te dejo nuevamente, profe. Bueno, el porqué del criterio de selección es primeramente teniendo en cuenta la concentración poblacional que tenemos en el departamento central y Asunción. Entonces, sabemos de que prácticamente un porcentaje muy elevado de toda la población del país se concentra en el departamento central y Asunción. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública es muy impactante esta situación y por lo menos debemos saber de las condiciones, digamos, de la producción láctea que provisiona, digamos, de este producto a toda la ciudadanía en ambos, tanto en Central como en Asunción, ¿verdad? Por eso hablamos de la cuenca de Asunción. Inclusive pensábamos también abarcar Villa Ayes, como también forma parte, digamos, de esta cuenca. ¿Por qué? Porque también hay productores cuyos productos llegan hasta Asunción y el departamento central. Entonces, por una parte, digamos, por la cuenca que representa para el departamento central y Asunción, estos tres departamentos. Segundo, la aglomeración que tienen digamos, en cuanto a la disposición de las cuencas, o sea, de los productores en los tres departamentos, que representa digamos, una cantidad importante de productores y en donde tenemos distintos niveles, digamos, de calidad de producción, yendo un poco hacia la pregunta número 2, que es el nivel de tecnificación. Entonces, ese es otro motivo. Y por último, cuando esto se constituya en un sistema de vigilancia sanitaria, ahí la idea es que junto con la facultad veterinaria se vayan sumando cadenas de laboratorios para que podamos abarcar a nivel país, digamos, el tema de la resistencia antimicrobiana en tambos. Pero básicamente eso es, digamos, por la comodidad, digamos, de tener muy cerca todos estos centros de acopios para la investigación. No sé si quedó claro eso, doctor presentado. Gracias, doctor. Entonces, la segunda pregunta te dejo, profe. Doctor Alonso, si quiere, digamos, dar respuesta a la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuál fue el nivel de tecnificación? ¿Cuál fue el nivel de tecnificación de los establecimientos? Todos los establecimientos tenían ordeñadoras mecánicas. En todos los casos fueron con ordeñadoras mecánicas todos los establecimientos monitoreados. Siempre se seleccionó esos establecimientos que tenían mayor cantidad de animales en ordeño, ¿verdad? De tal manera que eso se pueda
tenga cierto nivel de tecnificación, en este caso ordeño mecánico. La mayoría tenía ordeño mecánico porque eran para tambos que tenían desde 20 vacas para arriba. No sé si habrá otra pregunta. Sí, respecto a la consulta de Henry Amarilla, tengo entendido de que en qué nos basamos, digamos, para proyectar el tamaño de la muestra, etc. Si bien tanto el departamento de farmacología como mismo el sector de producción de leche siempre venía haciendo trabajo, siempre venían desarrollando trabajo de investigación con los tesistas y el doctor Alonso me decía de que aproximadamente de todos los trabajos que se realizan hay casi una prevalencia del 25%, digamos, de mastitis y entre ellos la resistencia. Entonces, justamente recurriendo a la doctora y su equipo, calculamos el tamaño de la muestra, que básicamente representaba unas 450 muestras que teníamos que tener en toda la zona para que sea representativo este resultado. Entonces, con el equipo llegamos a determinar el tamaño de la muestra y en eso nos basamos, en esas referencias casi empíricas, ¿verdad? Porque finalmente, si uno revisa todos los trabajos, encontraba esa frecuencia, digamos, de los casos de mastitis y resistencias en los tambos. No sé si llegué a responderle al señor Al doctor Henry Amarilla. Henry Amarilla, exactamente. Oli, yo quería meter mi comentario un ratito. Uy, yo creo que va a ser sorda. Hace eco. Yo quería opinar sobre la pregunta del doctor Emilio respecto a las pruebas de conductividad y de California Mastitis Test. Solamente decirle que esas son pruebas de tamizaje, es decir, para saber si hay y a partir de ahí tomar una muestra y enviar para hacer el diagnóstico microbiológico, porque de eso se trata este trabajo, de tratar de evitar las resistencias futuras. Obviamente van a hacer un tratamiento de elección, pero sí o sí mandar las muestras para hacer un control de la bacteria y ver a qué realmente es sensible. Solamente eso, como prueba de tamizaje funciona espectacular, pero sí o sí enviar muestras al laboratorio. Gracias. Sí, ¿hay alguna pregunta más? El silencio. Me gustaría que todos prendan su cámara para vernos un poco y para tener un archivo, para poder vernos un poco, para tener la imagen de todo lo que se pueda, por favor. Un gusto saludarla, doctora Alarcón. Sí, Ale, ¿quiere hacer alguna pregunta en vivo? Igual lo escuchamos. A Cuyurí le veo que es uno de los integrantes del proyecto también. Hay que apagar los micrófonos porque hace mucho acople. Ahí está Cuyurí, el doctor Cuyurí, parte del proyecto también. No sé a quién más le vemos ahí.
Doctora, ahí hay más consultas en el chat. Si aprieto este se va a volver a... Quiero responder a esa pregunta. Primeramente, este trabajo también tiene que tener una publicación científica que vamos a desarrollarlo de distintas maneras. Y uno de los productos de esta investigación también es la elaboración de un manual de buenas prácticas del manejo en los tambos y de la utilización de antibióticos, como así también un tríptico, digamos, orientados para responder estas inquietudes. Entonces, vamos a tener material bibliográfico a partir de esto, como les decía, una publicación científica, que es el compromiso que tenemos con el CONACYT, y por otra parte los manuales y trípticos que les mencioné. Muchas gracias. Señor vicerrector, si puede dar las palabras finales, parece que estamos terminando. Está muy inhibido la gente, no pregunta. Parece que fue muy complicado nuestra presentación. La doctora Gloria, si tiene alguna palabra, como está en el área de resistencia antimicrobiana del SENACSA, no sé si tiene algunas palabritas ahí. Doctor Neri, Sí. hay una última pregunta. ¿Cómo se podría implementar el hecho de la utilización de la receta médico-veterinario? Ahí entra la doctora Gloria a responder porque ella es la responsable de eso. Pone tu micrófono, doctora Gloria. Ellos están muy avanzados en el tema. Sí, buenos días a todos. Si realmente nosotros estamos teniendo una licitación, hemos ganado una licitación pública contratando una empresa que se está encargando de actualizar el sistema informático de registro, del área de registro, y tiene dos partes. Una es todo lo que corresponde a registro de establecimientos dedicados al rubro pecuario y al registro de productos veterinarios y alimentos para animales. Y un segundo módulo que es el de receta electrónica. Nosotros tenemos dentro de las exigencias de la Unión Europea es la utilización en todos los países de el uso, la venta o la comercialización de los antimicrobianos bajo receta médica. Entonces, vamos a aprovechar este módulo que estamos haciendo justamente para iniciar el control de la venta de los productos, de los antimicrobianos con receta médica. Quizás hagamos en dos partes porque seguramente que vamos a encontrarnos con el problema de que no todos van a poder acceder a una receta médica electrónica, porque esa es la finalidad, receta electrónica. Pero sí vamos a ir viendo, tratar de incorporar también la receta manual, pero uno de los objetivos, uno de los desafíos que tenemos es para exigir la venta bajo receta de los antimicrobianos. No sé si el vicerrector puede también explicar un poco que en la tercera etapa, o sea, en la tercera parte de esto, ¿verdad? Está previsto esa reunión con las distintas instituciones encargadas de esta parte. Justamente, gracias, profesor. Cuando presenté la tarea esta mañana, había dicho de que hay un tercer webinar en donde va a tener un carácter de taller y también presentaremos estos mismos resultados, pero en función a estos resultados, intentar ya desarrollar un plan de vigilancia sanitaria. En ese taller van a participar tanto profesionales del área de la salud pública como así también de la salud animal.
le tenemos a nuestra distinguida profesora Alarcón, que estimo que va a estar con nosotros. Y bueno, entonces, junto con la ICA, que también está pregonando bastante en cuanto a al trabajo de resistencia en la cadena agroalimentaria, entonces estaremos teniendo la ayuda de ellos. Y esto es entonces con el fin ya de establecer ir más allá del marco, de desarrollar un programa de, digamos, de seguir la resistencia, es decir, de la vigilancia a la resistencia, sino que ya establecer como meta, y también con la idea de que en el país existe digamos, un programa nacional de contención de la resistencia antimicrobiana, de que actividades como este también llega a formar parte de esa, digamos, de esas estrategias que son implementadas a nivel país. Entonces, en ese sentido, creo que el tercer taller va a ser bastante, digamos, productivo, porque queremos llegar a, digamos, a obtener esa condición de poder trabajar en forma de vigilancia y, sobre todo, llegar a nivel país. No solamente limitarnos a estos departamentos, sino que tratar de llegar a todo el país. Gracias. ¿Alguien más? Hay, doctor, hay una consulta más de María Montserrat Bogarín, que consulta dónde se puede encontrar este trabajo. Ahí les quiero comentar de que también un producto de este proyecto es un manual que ya está casi al 99%. Entonces, eso va a ser un material de difusión que va a estar disponible en varios lugares, ¿verdad? Pregunta si va a estar en la biblioteca. Sí, también va a estar en la biblioteca. No sé si el doctor quiere dar una acotación más. Sí, también. Como dijo el señor vicerrector, ¿verdad? Es el trabajo científico que se va a publicar. Los resultados de la investigación se van a publicar, ¿verdad? Que es parte del proyecto. Se debe publicar, va a ser una publicación científica, ¿verdad? Que va a ser público y se va a disponer de eso, ¿verdad? Bueno, hay también importante recordar que el próximo martes tenemos la siguiente presentación, que va a ser ya de los estudiantes que participaron en el proyecto de investigación. Ellos van a presentar su trabajo y entonces el próximo martes a las 10:30 nuevamente vamos a estar enviando las invitaciones, va a empezar a las 10:30 y ahí ya vamos a ver actuar a nuestros muy importantes investigadores jóvenes, ¿verdad? Que participaron de este proyecto, que son los estudiantes. Doctor, al respecto quiero acotar, con respecto al contenido del próximo webinar, es que esto que presentamos esta mañana nosotros se ajusta lo que nosotros nos hemos comprometido como equipo de investigación al proyecto del CONACYT. Pero en el caso de los estudiantes se diversificó más el trabajo, es decir, se miró otros aspectos más de lo que ya presentamos esta mañana. Entonces, ahí va a ser digamos, una característica relativamente diferente a esto. ¿Por qué? Porque, como le decía, es un poco más diversificado y tal vez tengamos temas más puntuales, no tan generales como esta. Nada más eso quería agregar. Y por mi parte, muchas gracias, doctora Marta Lara, señores panelistas, invitados, muchas gracias y les esperamos el próximo martes. Acá, doctora Raquel. Muchas gracias a todos. Si Dios permite, nos veremos el siguiente martes. Y esperamos poder publicar pronto este trabajo para que esta información sea universal. Muchas gracias de mi parte. Ahí la doctora. Muchas gracias a todos y sí, estamos preparando la publicación y esperemos que salga bien pronto y entonces sea publicar una revista de importancia y que todos ustedes puedan tener la información disponible. Gracias.
Muchas gracias. Y a todos los que agradecemos por la gran participación de los colegas, los productores, los interesados en general. Entonces, de mi parte, yo les agradezco y ahí la doctora Marta va a hacer el cierre final. Bueno, muchísimas gracias a todos los disertantes, también a todos los miembros del equipo y a todas las personas que estuvieron colaborando también para la realización de este primer webinar, porque hay muchísima gente detrás. Todo lo que es la Facultad de Ciencias Veterinarias nos estuvo apoyando para lo que fue este primer webinar. Y la próxima semana, entonces, les esperamos y les vamos a volver a enviar el link para que se pueda conectar. Bueno, muchas gracias.